versículo 1. ¿Cómo le parece? ¿Cuántos se saben ese versículo? Bien. Y este fin de semana que viene tenemos al taller del maestro. Ya hay más como 200 personas que han hecho el taller del maestro, aproximadamente, casi. ¿Cuántas han ido ya a los retiros? 180 personas ya han ido a los retiros al taller del maestro y créanme, han sido impactadas por Dios. ¿Cuántos aquí han ido al taller del maestro? Sí, Dios lo ha bendecido, ha recibido de parte de Dios. Le recomienda al de al lado que vaya. Dígale ahí a los que están al lado, y ahí tienes que ir, necesitas ese tiempo con Dios. Bien, vamos a orar. Voy a hablarle, estamos en la serie de fe, así que vamos a tratar estos 35 minutos que me quedan de impartir una palabra de fe. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, me coloco bajo tu presencia, bajo tu gloria, bajo tu voluntad. Permite, Señor, que yo sea profeta de Dios para este tiempo. Dios, y que tu palabra sea ungida por tu Espíritu Santo de tal manera que los que la escuchen no sean oidores, sino que sean hacedores de tu palabra. Declaro, decreto en el nombre de Jesús que esta palabra tiene poder sobre cada hogar representado, sobre cada vida, sobre cada mujer, cada matrimonio, sobre cada negocio, sobre cada finanzas, sobre cada situación de necesidad que tu pueblo, que tus hijos y tus hijas tienen, Señor. Y pido, Dios, que la palabra predicada sea seguida de señales, de milagros, de portentos y de prodigios, de acuerdo a la fe de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Levante su mano y dígale: Espíritu Santo, eres bienvenido. Dígaselo: eres bienvenido, Espíritu de Dios. Te necesito. Tócame, acércate en esta mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Al reunirnos en su nombre, prometió estar aquí. ¿Cuántos saben que Él está aquí? Está aquí. ¿Usted cree que Él está aquí? Levante su mano y dile: Señor, yo sé que estás aquí. Está aquí. Está aquí. Su presencia sentimos. Gracias, Señor. El Ven, ciego y el Dios, mudo, acércate. débiles de dolor, mas sí que Él está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Su presencia te sana. Su presencia te salva. Su presencia renueva. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, su presencia me tocó. Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, su presencia me tocó. Gracias, Señor. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, 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 oh Cristo.
Señor me muestra que hay varias personas, son más de 10 personas que están enfermos hoy. Están enfermos, están padeciendo enfermedad, pero hoy el Señor le place sanarte. Hoy entraste enfermo, pero sales sano. Sales sano en el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti antes que salgas de este lugar. Pero te digo de parte del Señor, sales sano en el nombre de Jesús. Génesis 1, versículo 1 dice: en el principio, diga en el principio. Dígalo otra vez, en el principio. Creó, ¿qué hizo Dios en el principio? Los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Diga a las 5 personas, lo que tú creas va a crear. Dígaselo a 5 personas, lo que tú creas va a crear. Ahora levante su mano y diga, lo que yo crea será creado. En el principio, dice, creó Dios. Y no era cualquier principio, era el principio de todo. Está el principio de un negocio, está el principio de un matrimonio, está el principio de la vida de un bebé cuando nace, está el principio de una empresa, de un ministerio. Pero este principio es el principio de todo, diga el principio de todo. Y Dios en el principio creó. ¿Y cómo creó Dios? Dice, y dijo Dios. La manera como Dios creó fue diciendo. Cuando Dios habla del principio, esta palabra principio está hablando de una ley de vida. No está hablando solo del principio de todas las cosas, sino del principio, como ley de vida. Y está hablando de esa ley de vida para la creación de todas las cosas. Diga, todas las cosas. ¿Usted está conmigo? Usted tiene que haber desayunado, porque lo que le va a entrar a su cerebro hoy es poderoso. O sea, está hablando de algo espiritual. No solo está hablando del comienzo de algo, sino del principio espiritual de cómo Dios creó y sigue creando todas las cosas. O sea que el principio, todo principio espiritual contiene el poder para crear. ¿Usted me escuchó eso? Todo principio espiritual tiene el poder para crear. Es decir, que todo principio o ley espiritual que Dios da, crea de lo que no es para que sea. ¿Está conmigo? Otra versión de este versículo dice, en el comienzo de todo. ¿En el comienzo de qué? Dios creó el cielo y la tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces dijo Dios, diga, el principio. Se le pongo un ejemplo. La ley de la cosecha se rige por el principio de la siembra. La siembra es el principio para crear la cosecha. ¿Está usted conmigo? La comunión con Dios se rige por el principio de la oración. La oración es el principio que desata lo que llamamos comunión con Dios, ser ungido por Dios, vivir bajo su gloria. Una vida de honra y de largura de días se rige por el principio de ¿qué? De honrar a padre y madre, honrar a las autoridades. El principio de honrar a las autoridades es el principio que trae, que crea largura de días y que te vaya bien en todo. ¿Hay alguien aquí conmigo?
El que Dios no te niegue nada bueno está regido por el principio de la integridad. Dice, Dios no negará nada bueno a los que andan en integridad. Por lo tanto, la integridad es el principio que crea una vida donde lo que tú pidas, Dios te lo da. Diga, el principio. ¿Te está quedando más claro eso? ¿Y qué es lo que dice Dios aquí? Que el primer principio de todas las cosas que Dios establece es el poder de la confesión y del decreto. Porque a través del decreto fue que Dios estableció el principio de todas las cosas. Ningún principio es principio si Dios no lo decreta. ¿Está conmigo? Entonces, dígale al de al lado, mi fe va a crear. Mateo 21:18, Jesús dijo, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Hay cristianos así, que por no vivir principios no tienen frutos, sino pura hoja. ¿Usted sabe qué hacía la hoja en la higuera? La hoja en la higuera aparentaba que la higuera era fértil. Pero cuando levantaban la hoja, lo que Jesús dijo, no tiene higos. Y así hay muchos cristianos, viven sin principio y tienen puras hojas, pura apariencia. No hay fruto. Claro, esos no vinieron hoy. Hoy vinieron todos los que tienen fruto. Sino hojas solamente. Y le dijo, diga, y le dijo. Oiga, Jesús le hablaba a las matas. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué le pasó a la higuera? ¿Por qué se secó? Porque Jesús le dijo que se secara. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo que si tuviese fe, ay, la fe otra vez. Dile al de al lado, ¿cómo estás de fe? Tócale el hombro al de al frente, ¿cómo estás de fe? Si tuviere fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, este fue el principio, diga el principio. Jesús lo único que vino a hacer, bueno, lo único no, una de las cosas que vino a hacer a la tierra fue a enseñarnos a vivir de la manera en que Dios nos diseñó. Y entonces cuando Jesús maldice la higuera, le habla a la higuera, ¿qué sucede? Lo que él demuestra en ese momento es que la palabra decretada sobre la higuera tuvo efecto. La higuera tenía que obedecer a la palabra que Jesús había decretado sobre ella. Lo que Jesús les estaba diciendo, ustedes tienen que hablar como Dios habla, tienen que actuar como Dios actúa. Pero después les enseña el principio. ¿Qué les enseñó? Les dijo, no solo haréis lo de la higuera, esto es simplemente un ejemplo, sino que así como le dije a la higuera, ustedes le dirán, ¿ustedes qué? Le dirán a este monte, le dirán a la ruina, le dirán a la escasez, le dirán a la muerte, le dirán a la depresión, le dirán a la pobreza, le dirán a las puertas abiertas, ábranse, quítense, vayan fuera. Y lo que digas, si no dudares en tu corazón, será hecho. Está hecho. Está hecho. Dígale al lado, eso es un principio. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? ¿Cuál fue el principio? Jesús lo que le dije, todo lo que digamos, creyendo, sucederá. ¿Usted me está escuchando? Pregúntale a 5 personas, ¿qué es lo que estás diciendo? Lo que Jesús estaba enseñando era este principio, que todo lo que decreto por mi boca tiene un poder creativo o destructivo. Pero muchas veces, escúcheme, hay cosas que los cristianos decimos o decretamos y no pasa nada. ¿Sí o no?
Hay muchas veces que usted dice, ora y no pasa nada. ¿Le ha pasado algo? ¿Le ha pasado alguna vez? Dios me va a bendecir este mes, mi hermano, y parece que usted ahora hubiera dicho que venga la ruina más fuerte todavía. Este va a ser mi año de victoria. Victoria, Padre. Es que Jesús puso unas condiciones en el principio. Acuérdese, toda ley tiene un principio. Él dijo, si tuvieres, de cierto digo, que si tuvieres fe y no dudareis. Diga, fe sin duda. Dígalo otra vez, fe sin duda. En la fe no cabe la duda. Hay muchas cosas que los cristianos dicen, pero no las dicen con fe ni con convicción. Las dicen dubitativamente. Y ese no es el principio. Cuando usted mezcla la fe con la duda, ese no es el principio. Dígale al lado, ese principio no sirve. Entonces, la condición para que se desate el poder creativo es no dudar, es creer que lo que yo digo sucederá, más no sucederá, ya está hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Ya está hecho. Diga, ya está hecho. Entonces, todo lo que Jesús decía se cumplía. ¿Usted me está escuchando? Nada de lo que Jesús dijo cayó a tierra. Todo se cumplió. La Biblia dice que todas las palabras, las profecías que dio Samuel, ninguna cayó a tierra. Todas se cumplieron. Y yo declaro a partir de hoy que la fe que Dios te da hará que todo lo que decrete, nada caerá en tierra. Todo se cumplirá. El principio entrará en acción. Se desata el poder creativo. Se desata el poder sanador. Se desata el poder para crear riqueza. Se desata el poder para abrir las puertas. Se desata. Hay unos que no lo están creyendo. Diga, hecho está. ¿Por qué todo lo que Jesús decía se cumplía? ¿Por qué? Escúcheme. ¿Por qué todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios está diciendo y todo lo que Dios va a decir se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir? ¿Por qué? Porque Dios no miente. Lo que Dios dice es verdad. Ahora, yo tengo que creer esa verdad antes de decretarla. ¿Usted me está escuchando? Por eso tú no puedes hablar lo que no crees. Y si no lo crees, no lo recibes. Usted no puede hablar lo que no cree. Por eso es que hay muchas cosas que usted dice y no se cumplen, porque usted no las cree. Usted tiene que creer. Dígale al de al lado, mira al de al lado, tú tienes que creer. Tócale el hombro de al frente, hay que creer. Marcos 11:23 dice, oiga, porque hay tanto silencio, hermano. ¿Cuántos creyeron que es un tiempo de aceleración? ¿Cuántos creyeron que usted no habrá terminado de sembrar cuando estará? Tú lo tienes que decir. O sea, usted tiene que salir de aquí diciendo, Señor, gracias. Este es el tiempo, esto es para mí. Este es el tiempo. Ya yo sembré. La cosecha viene en camino. Y no cualquier cosecha. Pero usted no lo dirá si usted primero no lo cree. No digamos de lo que le prediqué hace como 4 domingos, que habla mal. Yo no estoy hablando de que hable mal. Ahora le estoy poniendo, usted tiene que hablar bien. Ya declaro que usted no habla mal. Ahora lo que estoy declarando es cómo usted tiene que hablar. Primero tiene que creer. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Póngale para sanidad, para restauración, para cielos abiertos. Usted tiene que confesarlo, pero primero tiene que creerlo. Por eso usted habla lo que cree. Tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Yo le añado tal como el hombre habla de acuerdo a lo que cree en su corazón. ¿Cómo está la fe de alguien? Mira lo que está hablando. Escucha lo que está hablando. Pregúntale al de al lado, ¿qué estás hablando en esta semana? Tócale al de al frente, ¿qué estás hablando en esta semana? Marcos 11:23 dice,
Porque de cierto digo, aquí está hablando Jesús. Dile al de al lado, presta atención que Jesús está hablando. Porque de cierto digo, mire, cuando Jesús decía de cierto digo, presten atención a esto que estoy diciendo, porque esto es verdad sobre verdad, recontra verdad. De cierto digo que cualquiera, diga cualquiera. ¿Cuántos años de cristianos tienes que tener para que este principio, cuántos años? Pudiste haber llegado hoy a la iglesia, diga cualquiera. Que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Escúcheme, no es solo creerlo, no es solo pensarlo, tiene que decirlo. Y en la iglesia se habla mucho de fe, se piensa mucho de fe, pero poco se actúa y se habla de fe. Diga, tienes que decirlo. Sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto, no es nada más lo que tú pienses, es aquello que tú piensas y crees, que lo establezcas y lo decretes. Si una planta puede escuchar la voz de Dios, cualquier cosa puede escuchar la voz de un hijo de Dios. La Biblia dice, la creación entera aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Tú sabes que las riquezas están esperando a que tú las llames y le digas cuál es el lugar que tienen que ocupar. Tú sabes que las bendiciones están esperando a que tú les digas, mira, esta es tu casa, este es tu negocio, este es tu ministerio. Tú sabes que el bien y la misericordia que hay para tus hijos está esperando que tú lo llames, que tú lo decretes, que tú lo establezcas, que tú lo atraigas. ¿Tú sabías eso? Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibéis y os vendrá. Entonces, el principio espiritual es este. Diga el principio. Que todo lo que yo creo, crea. Hay cosas que hoy tú no tienes. Hay cosas que hoy tú no ves. Hay cosas que tú hoy no estás disfrutando. Pero si las crees, van a ser creadas. Porque en el principio creó Dios. Y así como Dios creó, quiere que tú y yo creamos para que sea creado. Antes de comenzar esta iglesia, nada de esto existía. El ministerio no existía, la finanza no existía. Usted ni siquiera existía en este panorama. Pero primero creímos, lo decretamos, lo oramos, lo confesamos, ayunamos, sembramos. Y fue creado. Entonces, por eso es muy fácil ver y creer. ¿Cuántos creen que Dios nos está bendiciendo? ¿Cuántos creen que este es un ministerio donde Dios está? Eso es fácil, porque ahora tú ves los milagros, tú ves la finanza, tú ves que estamos comprando el templo. A ti te pega el aire acondicionado así, te despeluca. Pero cuando nos íbamos a una oficina donde cabía nada más 20 y nos metíamos 40 y hacíamos ayuno todo el día y el aire se dañaba, era difícil creer. Pero ahí, ¿cuántos se acuerdan de eso cuando hacíamos eso y el aire se dañaba, hermano? Y ese día todos venían al ayuno. Yo le decía a mi esposo, oye, pero hoy todo el mundo le dio por ayunar y ese saloncito lleno y la gente goteando así, guaca, gracias Señor, gracias por la bendición, gracias por las multitudes, gracias. Y yo decía que se callen ya, Dios mío, tenemos que irnos de aquí, Padre. Gracias por la iglesia de los niños. Oye, es fácil ver. ¿Cuántos han entrado a la casa de al lado? ¿Cuántos han visto los salones? ¿Cuántos han visto las rejas? ¿Cuántos han visto la sala cuna? Oye, es fácil creer porque usted lo ve. Ahora, ¿cuántos creen que hay un templo para 5,000 personas? Y hay gente que no le gusta, pero yo lo hablo. Yo no sé si usted se da cuenta que yo permanentemente le hablo de cosas. Viene esto y el gym, y vienen negocios y vienen proyectos. Porque antes de que Dios haga algo, alguien tiene que anunciarlo. No me estás escuchando, te estoy anunciando que antes que acabe este año,
antes que acabe este año, si te atreves a creer, ese principio, ese poder va a actuar en tu vida, y lo que no veías, lo que no tenías, lo que no disfrutabas, va a ser creado, va a ser creado, va a ser creado. Desato sobre tu vida el poder para crear. Decreto, activo el poder que ya Dios te dio a través del Espíritu Santo y a través de tu palabra. Ordeno que hoy se active, se despierte, se avive, se anime, y todo lo que crea de acuerdo a la palabra de Dios, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Escúchame, ningún diablo, ningún demonio tiene autoridad sobre este principio. La Biblia dice que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo y que la oscuridad estaba presente. El diablo estaba presente, tenía autoridad y estaba entronado en la tierra. Pero dijo Dios, y el diablo no pudo parar lo que Dios dijo. El diablo no va a poder parar todo lo que Dios te ha dicho y todo lo que Dios te ha prometido. Déselo fuerte a Él. Entonces, todo lo que yo creo, crea. Si yo creo, voy a crear cosas. Porque hay gente que nunca hace nada en la vida porque no tiene fe. Porque la fe crea. Si yo creo, lo que diga será creado. Entonces, cuando yo entiendo este principio, diga principio, comprendo que yo debo transformar mi manera de pensar a lo que Dios le llama odre. Debo transformarla a la mente de Cristo para poseer el nivel de fe que Dios me dio, porque ya Dios te lo dio. Dije, ya Dios te lo dio. Lo que pasa es que tal vez no has roto el odre viejo para que venga el vino nuevo, pero ya es tuyo, ya te pertenece. Para ir a ese nuevo nivel de fe, de tal manera que eso ocasione un nuevo sistema de pensamiento profético en mi vida, y de tal manera que ocasione un nuevo sistema, un nuevo idioma espiritual y profético, con lo cual dice, nada os será imposible. Yo dije, nada os será imposible. Mira cómo termina el principio. Nada os será imposible. Pero mira todas las leyes que rigen ese principio. Tengo que creer y tengo que decretar la palabra. Pero si lo que yo estoy decretando no crea nada, sino que al contrario, todo es más confusión y más tinieblas, tengo que renovar mi pensamiento, mi odre, al nuevo sistema de pensamiento profético que ocasiona un nuevo idioma espiritual y profético a través del cual nada será imposible. Yo dije, nada será imposible. Por lo tanto, mis palabras y mis decretos no pueden ser cualquiera. Usted es cristiano, usted es hijo de Dios, usted ha sido redimido por la sangre de Cristo. Usted se va para el cielo y no para el infierno. Pero aquí, mientras que se va para el cielo, usted tiene la capacidad en un mundo infernal crear un Edén alrededor suyo, alrededor de los que viven en su casa, en su negocio, en sus finanzas. ¿Usted me está escuchando? Dile al de al lado, ¿qué es lo que estás hablando? Cuando usted comprende esto, sí te das cuenta por qué es que te pasa lo que te pasa. Dile al de al lado, ¿te das cuenta por qué te pasa lo que te está pasando? Y le voy a decir algo, escúcheme. La mayoría de los cristianos no entienden este principio. Por eso se dan el lujo, en vez de vivir en alabanza, viven en quejabanza. Mira el principio. Jesús dijo, cree, decreta y nada será imposible. Los cristianos ni siquiera aplican este principio, sino que se van al otro lado. Todo es quejabanza. Todo es dar malas noticias.
escúchame, el que digas que la cosa está mala no hará que la cosa se ponga buena. El que digas pobrecito yo no hará que la bendición se active sobre ti. El que digas no tengo un peso no hará que tu cartera se llene de dólares. El que digas cuán enfermo estoy no hará que vengan las fuerzas de búfalo y no solo Dios te sane, sino que te dé vigor y dures hasta los 85 años y no pierdas la visión como le pasó a Moisés. Dile al de al lado, no mires hacia el pastor, no tengo la culpa. El problema es con el Espíritu Santo, a mí no me metas en eso. Entonces tengo que cambiar el sistema de pensamiento. Por lo tanto, mis palabras, mis decretos no pueden ser cualquiera. Su boca es boca de príncipe y de princesa. Los príncipes y las princesas no hablan igual a los plebeyos. Dile al de al lado, yo no soy plebeyo, yo soy príncipe. Diga, yo soy hijo del Dios Altísimo. Soy real sacerdocio, soy nación santa, soy un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces, ¿por qué? Escúcheme. Porque el mundo, el sistema del mundo o el odre del mundo tiene sus propias palabras. Tiene sus propios decretos, tiene su propia manera de pensar, tiene su propio odre. Por lo tanto, mis palabras dependen del odre y del vino del cual yo beba. Tengo que cambiar el odre, tengo que beber un vino diferente. Y a veces uno se cansa de escuchar, ver a los cristianos que siguen actuando como el mundo actúa, que siguen hablando, pensando como el mundo piensa y como el mundo habla. Ayúdate que yo te ayudaré. Y usted ve cristianos que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Ay, ¿cómo va la cosa? Aquí mal, pero tú no tienes la culpa. Yo le digo, no, yo no tengo la culpa la tienes tú. De eso tan bueno no dan tanto. ¿Te has escuchado gente así? Hay otros que dicen, pon los pies en la tierra. Lo que yo me pregunto es, ¿qué quiere decir un cristiano cuando te dice, pon los pies en la tierra? ¿Qué quiere decir? ¿Sabe lo que en el fondo está diciendo? No tenga fe. Porque que yo sepa, todos tenemos los pies en la tierra. O sea, los pies ya están en la tierra. Lo que hay que poner ahora es la fe en el cielo. Yo dije, lo que hay que poner es la fe en el cielo. Así que a mí no me digas que hay que poner los pies en la tierra. Yo los tengo en la tierra. Ay, si puede aplaudir, aplauda. Diga, en el principio. O sea, mire, Dios creó en el principio. ¿Cómo Dios creó? Diciendo, mira lo que dice Juan capítulo 1:1. Dice, en el principio, ¿en el qué? ¿De qué principio está hablando? Del mismo de Génesis 1:1. En el principio, o sea, de todas las cosas, dice, era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el principio, desde el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Cuando usted empieza a establecer decretos proféticos de acuerdo a la palabra, de acuerdo al verbo que es la palabra de Dios escrita, el verbo es Jesucristo hecho carne. Cuando usted empieza a decretar esas cosas y dice, nada de lo que fue hecho sin Él, fue hecho por Él, Él lo hizo. Por lo tanto, cuando usted habla fe, usted literalmente está hablando Dios. ¿No me escucharon? Cuando usted habla fe,
Usted está hablando de la esencia de Dios. Y dijo Dios sea la luz. Y yo le expliqué que era la luz. Es la esencia a través de la cual Dios crea todas las cosas. Cuando usted habla fe, usted está hablando como Dios, pero usted literalmente está hablando a Dios. Y yo sé que donde Dios entra, mi hermano, las tinieblas tienen que apartarse y ahí viene la luz. Por eso un cristiano que renueva su mente, está en la presencia de Dios, tiene una mentalidad como la mente de Cristo. Aunque su matrimonio haya estado en tinieblas, la luz, la fe empieza a traer sanidad, empieza a traer restauración, empieza a traer vida. Aunque no tengas un peso en el bolsillo, tienes la palabra a través de la cual todas las cosas son creadas y Dios puede traer oro en medio de una gran ruina. Aunque estés enfermo, aunque estés como Job, que se te esté cayendo las carnes lleno de lepra, Él estableció un decreto y dice: yo sé que mi Redentor vive y aún de estas cenizas Él me levantará. Cuando Él dijo eso, las cenizas empezaron a desaparecer, la carne podrida se fue, las células crecieron y Dios lo levantó, así como te va a levantar a ti. ¿La agarraste? ¿La agarraste o no la agarraste? Ahora sí te digo, viene un tiempo de aceleración. No habrás terminado de sembrar la semilla cuando tendrás tu cosecha. Lo que no has visto lo vas a ver. Dele fuerte ese aplauso a Dios. Entonces, ¿cuál es el principio? El principio para crear es la palabra de Dios. Dice, todas las cosas fueron hechas por Él. En el principio estaba Dios y la palabra, pero dice que la palabra era Dios. Y que la ley de la vida está en ese principio. ¿A cuántos no les ha salido un negocio? Levánteme la mano. Lo están intentando y no les ha salido. Lo que necesitas no es que te salga. Lo que necesitas es descifrar cuál es el principio de una palabra que dé vida a ese negocio. Los que estaban enfermos llegaron hoy enfermos, ya no están enfermos, porque una palabra que trae vida y le dice a la enfermedad: ya no es tu tiempo, ya no es tu lugar, ya no es tu hora, ahora es tiempo de la sanidad. Entonces usted es lo que usted habla. Dígale al de al lado: lo que tú eres es lo que tú hablas. Pero dice que en las muchas palabras hay pecado. El que no entiende lo que habla no se para a meditar lo que habla. El que habla de acuerdo a la circunstancia, a la preocupación, a la incredulidad, trae muerte, trae destierro, trae ruina. Le abre las puertas a Satanás. Pero cuando tú hablas el principio de vida, que es Dios, que es su palabra, esa es la ley de la vida, y tú abres las puertas para que la vida venga a cada circunstancia. Antes que acabe este año, todas las mujeres sean rejuvenecidas, embellecidas en el nombre de Jesús. Eso es bíblico. Él viene por una iglesia gloriosa, sin arruga y sin mancha. Ay, papá, las arrugas se van, las manchas se van. Entonces, lo que usted es lo que usted habla. Pero mira qué tremendo. En el sistema del mundo, en la actitud mental positiva, en la nueva era, te enseñan esto. Usted es lo que usted habla. Confiese victoria. Yo puedo, no. Pero mira todo lo que yo te estoy explicando. Antes de que tú digas, tú eres lo que tú hablas. Toda esta ley, todo este principio tiene leyes. Son espirituales. Entonces, yo soy lo que yo hablo, por lo tanto, lo que yo hablo debe ser palabra de Dios. Debo aprender a hablar proféticamente. Y hablar proféticamente no
no es hablar locuras, es hablar lo que Dios ya dijo que es. Cuando Dios anuncia algo, para Dios ya no es futuro, para Dios es pasado. Entonces yo lo anuncio proféticamente, dice, va a pasar esto, pero para Dios ya pasó. Hay cosas que Dios tiene para ti que ya Él te las entregó, que hace falta que tú las creas en tu corazón para que sean creadas. ¿Usted me está escuchando? Entonces mire esto. La pregunta es, ¿qué pasa cuando tengo la palabra, la creo y las cosas no suceden? Claro, porque yo sé, algunos vienen, pastor, pero es que yo he creído y yo he confesado y yo he sembrado y no ha pasado nada. O sea, que hay cosas que yo he creído y todavía no han pasado. ¿Cuál es el punto? Dile al de al lado, ahí te va. Que mi fe va a ser confrontada cuando los milagros no ocurran. Porque la fe es igual a milagro. Pero si el milagro no ocurre, ¿qué pasó con la fe? ¿Usted me está escuchando? Oiga, usted tuvo que haber venido desayunado porque esto es sólido, lo que le está entrando al cerebro. La fe es confrontada, pero ¿qué es lo que yo tengo que entender? Que mi fe no depende de si los milagros ocurren o no. Mi fe depende de lo que Dios dijo. Mi fe depende de la palabra de Dios. Mi fe depende de la ley de vida. ¿Y qué pasa? Que muchas veces le creo más a lo que la gente dice que va a pasar, a lo que el diablo me dice que va a pasar, a lo que el mundo dice que va a pasar. Le creo más a eso que a lo que Dios ya dijo que pasó, que tengo y que soy en Cristo Jesús. Y si el milagro no ocurre, eso no puede debilitar mi fe, porque la fe es inmutable. ¿Por qué mi fe es inmutable? Porque la palabra de Dios es inmutable. ¿Usted cree que todos los enfermos por los que yo he orado se han sanado? No. Y un día le dije a Dios, ajá, y entonces, y Él me dijo, eso no es problema tuyo, tú ve y sana a los enfermos. Unos se sanarán y otros no. Pero yo sigo el principio. Todos los cristianos que llegan a esta iglesia prosperan. Bueno, antes que usted llegara no todos prosperaban. Ahora sí todos prosperan. Pero antes no todos prosperaban. Pregunta, por eso yo tenía que dejar de decretar que esto es un pozo de avivamiento y que todo el que beba de estas aguas va a ser bendecido, fructificado, bienaventurado. No, mi fe tiene que seguir firme, presente, igual, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ya eso es problema de Dios con cada uno, que circunstancia, que proceso especial. Cada uno es un mundo diferente. Todos los que siembran, Dios los prospera sobreabundantemente. Eso dice su palabra. Me habéis robado en mis diezmos y ofrendas. Dice, traed todos los diezmos y probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos, reprenderé por vosotros el devorador, derramaré bendición hasta que sobre y abunde, os haré tierra fértil y tierra deseable. Pregunta, ¿tengo yo que dejar de creer eso con fe? Mi fe tiene que ser debilitada en eso. No. La palabra es inmutable, sigue siendo perfecta. Cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán. ¿Sabe por qué la palabra de Dios no pasará? Porque la palabra es Dios. ¿No me escucharon? La palabra es Dios. Dice, el verbo se hizo carne. ¿Usted cree que todas las personas que vienen a esta iglesia hablan bien de mí o de mi esposa? Y nos aman y... ¿Por qué se quedó callado? La realidad es que no todo el mundo nos ama, no todo el mundo valora el ministerio, no todo el mundo lo ve a uno como un siervo de Dios. Pregunta, ¿y por eso tengo yo que dejar de amar a la gente?
dejar de servirle a la gente, dejar de saber que Dios me llamó para entregarme por la iglesia. No, porque su palabra es inmutable. Mire esto, la oveja animal es el único animal que tiene la pierna partida, el lobo la hirió y el pastor la carga, la está sanando y la oveja va mordiendo al pastor. Pero esos no vinieron hoy. Por fe lo declaro. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando yo, escúcheme, ¿cuál es el problema? Muchas veces usted no logra sintonizarse en ese idioma profético, no logra sintonizarse en ese canal de la fe, porque usted escucha muchas voces diferentes a la de Dios. Y todavía su oído espiritual no ha sido entrenado para saber qué voz viene de Dios y qué voz viene del mundo de Satanás o de mi carne. Por eso usted tiene que tener tal comunión como en el Espíritu Santo para saber cuándo es el Espíritu Santo el que habla. Cuando Dios habla, dice, Dios es un Dios de paz. Y cuando Dios habla, eso trae paz, así usted esté en medio de la batalla más grande. ¿Alguien la agarró? Entonces mire eso. Está escuchando muchas voces. La voz de la circunstancia, la voz del dinero que le dice no voy a venir, la voz del negocio que dice no va a funcionar, la voz de la puerta que no se ha abierto. Pero ahí es donde el hombre de fe entra y dice yo tengo fe, y empieza a decretar lo contrario para que sea creado lo que aquellas voces te dicen que no va a ser creado. ¿Usted me está escuchando? ¿Por qué, pastor? Porque la fe es la sustancia sobrenatural con la que se gestan los milagros. Por lo tanto, escúcheme esto. Los límites en su vida no están determinados ni por Dios ni por su palabra. Porque realmente Dios te dijo que no hay límites. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Nada os será imposible. Cuando Jesús dijo eso, te quitó los límites. Dile al de al lado, rompe esos límites, fuera esos límites. Espíritu de chancleta, de chachagua, de no se puede, no hay límites. Yo dije no hay límites. Los límites están por tu incredulidad. Tu fe llega hasta donde tu incredulidad crece. Y hay cristianos que son expertos en alimentar la incredulidad y no saben cómo alimentar la fe. La incredulidad es como el cáncer, que tú no quieres tenerlo, pero lo alimentas. La gente que ha padecido cáncer sabe, nadie quiere tener un cáncer. Pero cuando el médico se pone enfrente del paciente con cáncer, lo que le dice, toda su vida usted alimentó el cáncer. ¿Por qué? Por el estrés, por alimentarse mal, por llenarse de toxinas, por no tomar agua, por no hacer ejercicio, por llenarse de grasa, por no comer alimentos con antioxidantes, por no comer frutas. Y así son cristianos. ¿Cuántos quieren fe? ¿Viste? Ni levantan la mano. No voy a seguirles predicando. ¿Cuántos quieren fe? ¿Cómo alimento mi fe? Con la palabra de Dios, en la presencia de Dios, andando con gente de fe, viniendo a la casa de Dios. Eso es exactamente todo lo contrario a lo que cristianos hacen. Se leen todos los periódicos, ven todos los noticieros, ven 45 novelas en la semana, y si no las ven, las graban por DirecTV para vérselas. No vienen a la casa de Dios, no. Pastor, ¿usted sí cree que yo puedo llegar a tener una fe para crear lo imposible? Yo sí creo que tú la puedes tener. ¿Sabes por qué? Porque si Dios, el creador de todas las cosas, creyó en ti. Si Dios, el creador de todas las cosas, creyó en ti. ¿Sabes por qué creyó en ti? Porque cuando Cristo murió en la cruz, Dios te vio a ti y dice, Él está muriendo por ti, para que a través de su sacrificio la fe sea activada en ti y tú seas exaltado, tú seas lleno de gracia, tú seas enriquecido,
Dele fuerte ese aplauso a Dios, hombre. Entonces, termino con estas dos cosas. Cómo yo aprendo a enrutarme en este camino profético de fe. Que mi fe no sea contaminada por la incredulidad, por otras voces. Yo tengo que aprender a caminar de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. Ahora, yo espero que Dios te haya dicho algo. Primero tienes que estar con Dios para que Dios te hable. Pero cuando Dios me dice algo, esa es mi visión. Y escúcheme, todo lo que esté fuera de la visión de Dios, a usted nunca lo podrá detener. Todo lo que esté fuera de lo que Dios le ha dicho, a usted eso no lo va a detener. Escúcheme, cuando Dios le da la visión a José antes de ir a Egipto, José en la visión ve el sol, ve la luna, ve las estrellas, ve a sus hermanos, ve la gavilla, ve que va a reinar. Pero cuando empieza a desatarse la visión, él ve una fosa donde los hermanos lo tiran. Y él dijo, esto no estaba en la visión, por lo tanto esto no me detiene. Y Dios lo sacó de la fosa. ¿Usted me está escuchando? Cuando llega a donde Potifar, se le presenta a la esposa de Potifara. Y lo quiere seducir. Y cuando él se acuerda, dijo, yo aquí no vi ninguna mujer en cuera ni nada. Esto no estaba en la visión. Y eso no lo detuvo. Pero lo metieron en la cárcel. Pero en la visión tampoco estaba la cárcel. Él dijo, la cárcel no estaba en la visión, por lo tanto aquí no termina esto. Este no es el fin de la historia. Hay alguien que está agarrando la palabra. Hay alguien que la está agarrando. Este no es el fin de la historia, esto no me va a detener. Y la cárcel no lo detuvo. Pero cuando llegó al palacio, este es el sol que yo vi. Estas son las estrellas que yo vi. Ahí vienen mis hermanos. Esta es la visión que yo vi. Este es mi lugar. Y hasta aquí me trajo Dios. ¿Por qué? Porque esto fue lo que Dios me habló. ¿La agarraste? Hay una palabra profética para ti. Hay una palabra profética para ti. Y si tú aprendes a caminar en esa palabra profética, creyéndola, confesándola, profetizándola, orándola y esforzándote por ella, nada de lo que el diablo quiera hacer, ni de lo que el mundo te diga, ni de lo que tu carne te diga, ni de las puertas que se cierren, podrán detener lo que Dios ya hizo, ya decretó, ya te entregó, ya es tuyo. Dele fuerte ese aplauso a Él. Póngase en pie. Me acabó el tiempo. Entonces, ¿por qué el diablo quiere que tú camines en incredulidad? Escúchame esto. Esta prédica usted la tiene que comprar cuando salga inmediatamente, escucharla 100 veces esta semana. ¿Por qué el diablo quiere cuando vienen las circunstancias? Cuando caes en el foso, cuando se te presenta Potifara, cuando caes en la cárcel, porque el diablo quiere que decretes y de acuerdo a la incredulidad. Cuando caigas en el foso y digas, me fregué. Cuando caigas en la cárcel, diga, esto se acabó. No, porque la incredulidad quiere que reveles tu circunstancia de fracaso, de derrota y de imposibilidad. Pero eso es lo que quiere la incredulidad. En vez de revelar la circunstancia de gloria, de poder, de victoria y de autoridad que está contenida en la fe que Dios te ha dado. ¿Usted me está escuchando? Cuando José cayó en el pozo, él no dijo me fregué, él dijo voy hacia adelante, porque esto no es la visión de Dios. Cuando cayó en la cárcel, dijo de aquí tengo que salir. Entonces, ¿cómo veré yo mi futuro de victoria? Creyendo y creando. Dile al de al lado, creyendo y creando. Y te dejo con esto. Una declaración profética en momentos de crisis podrá cambiar todo el panorama espiritual y físico que me rodea. De muerte a vida, de fracaso a victoria, de puertas cerradas a puertas abiertas.
Cuando rodearon al profeta, el criado dijo, nos morimos. El profeta dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Había un ejército enemigo, pero él no puso su mirada en el ejército enemigo. Él puso su mirada en lo que Dios había enviado. Tu declaración no depende de que las cosas estén bien o mal, depende de lo que Dios está haciendo. ¿Qué estás viendo tú que Dios está haciendo? El profeta dijo, una lluvia grande se oye. Y todo el mundo decía, esto es un desierto, hoy hay más sol que nunca, nos estamos muriendo. Dijo, una lluvia grande se oye. ¿Ves? Tu fe está determinada por lo que ves. Dice, más son los que están con nosotros. Por lo que oyes, una lluvia grande hoy. No te llamarás Benoni, el hijo de mi dolor. Benjamín, el hijo de la mano derecha de papá. Estableció un decreto. Y siempre que Dios quería irrumpir en la vida de alguien y cambiar su destino, su atmósfera, todo, Él establecía un decreto sobre la persona. Gedeón, yo estaré contigo. Ve con esta tu fuerza, yo te doy el Espíritu Santo. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esa palabra decretada le quitó la fuerza a los madianitas y le puso fuerza de un solo hombre. ¿Usted me está escuchando? A Josué le dijo, tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Te he entregado esta tierra, la tierra de Canaán que fluye leche y miel. Ese decreto le dio la victoria. En momentos de crisis es donde más tengo que establecer un decreto profético que cree lo que todavía no está creado. Dele un aplauso a Dios. Entonces diga a las 5 hermanos, lo que tú creas va a ser creado. Así que yo quiero hacer el ejercicio inmediatamente. ¿Qué cree usted que va a pasar esta semana? ¿Qué cree usted que va a pasar este mes? ¿Qué cree usted que viene antes que acabe el año? ¿Qué cree usted? Eso será creado. Y yo le voy a dar 1 minuto y medio para que usted empiece a decretar para que sea creado lo que usted cree. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús doy gracias por tu palabra, por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús yo he hablado de decretos espirituales sobre cada hogar, cada familia aquí representada. Y yo decreto que eres bendecido y no maldito. Yo decreto que toda maldición es arrancada, desarraigada desde la raíz, es arrancada, se va, queda cancelada en el nombre de Jesús. Yo decreto que cielos abiertos para aquellos que estén en tu presencia, para aquellos que siembren, para aquellos que perdonen, para aquellos que busquen en tu altar. Decreto cielos abiertos. Padre, yo decreto y ordeno tiempo de aceleración, donde tú apresuras tu palabra para ponerla por obra. Yo decreto, Dios, que por la llaga de Cristo fuimos sanados, fuimos sanados. Te llevaste toda enfermedad, te llevaste toda dolencia, llevaste, Dios, toda maldición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo decreto que el bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días. Yo decreto que las riquezas de los impíos, las cuales Dios ha permitido que sean atoseradas y amontonadas en sus manos, ahora ordeno, sean transferidas a tus manos, sean transferidas a las manos de los justos, sean transferidas a las manos generosas. El alma generosa será prosperada. Y yo decreto, toda alma generosa sea prosperada, sea prosperada, sea prosperada, sea prosperada.
En el nombre de Jesús. Padre, yo decreto, toda iniquidad se rompe, toda iniquidad se cae en nuestras vidas. Todo mal aprendido en las generaciones ahora es cambiado y transformado por el carácter de Cristo, por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Yo decreto, Dios, una nueva atmósfera sobre el hogar de cada hombre, cada cristiano, cada hijo, cada hija de Dios en esta casa. Decreto una nueva atmósfera, atmósfera de fe. Decreto atmósfera de bienestar. Decreto atmósfera de aumento. Decreto atmósfera de gracia. Decreto atmósfera de bendición, de poder, de autoridad, de milagros, de señales, de portentos, de prodigios, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Su gloria verás. En el nombre de Jesús. Su amor sentirás. Su poder tocarás. Si puedes creer. Si puedes creer. Demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder, su poder, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán. Gracias. Levante su mano. Alguien va a decir: soy bendecido. Soy hijo e hija de Dios. Alguien va a decir: soy heredero de Dios. Soy coheredero de Cristo. Soy real sacerdocio. Soy rey y sacerdote. Diga: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ningún enemigo podrá hacerme frente todos los días de mi vida, porque Jehová pelea por mí como poderoso gigante. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Caen, sean aturdidos todos mis enemigos. Todos los que se juntan para hacer guerra contra mí sean confundidos. Toda brujería, toda hechicería, toda maldición, toda magia negra, magia blanca, todo conjuro cae, queda sin poder, sin autoridad sobre mi vida. Diga: la bendición de Dios me persigue y me alcanza. Alguien va a decir: soy cabeza y no cola. Estoy por encima y no por debajo. Prestaré a muchas naciones y no pediré prestado. Y Jehová envía desde Sión la vara de mi poder para dominar en medio de mis enemigos. Y el Señor adereza mesa, adereza banquete delante de mí en presencia de mis angustiadores. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted lo cree, dele un aplauso. Bien. Antes de salir, este miércoles va a estar con nosotros el pastor Regan Hurtado, un hombre, tremendo hombre de Dios, viene desde Medellín, un hombre de vino nuevo, así que yo le quiero invitar. Se presentó la oportunidad a que usted nos acompañe este miércoles con esa palabra poderosa. Viernes tenemos servicio de milagros y antes las visitas, los invitados, antes que la iglesia salga, le voy a pedir que vengan al frente. Quiero orar por usted 30 segundos. Quiero creer con el corazón y confesar sobre su vida salvación y sanidad. Todas las visitas, los que vinieron por primera vez, acompáñenme 30 segundos al frente. Quiero bendecir su vida.